que es la beta oxidación de los ácidos grasos. Este proceso de beta oxidación de los ácidos grasos se dan tanto para los ácidos grasos saturados como para los ácidos grasos insaturados, ¿no? Y tiene lugar este proceso de oxidación dentro de la mitocondria. No es fuera, es dentro de la mitocondria. El objetivo de este proceso de oxidación, de este catabolismo de los ácidos grasos, es el rendimiento energético. Rendimiento energético y dar origen a otros compuestos que vamos a ver luego. Entonces, los ácidos grasos se encuentran depositados en el tejido adiposo, ¿no? En el tejido adiposo. Hay factores que favorecen este depósito de ácidos grasos en el tejido adiposo como en su forma de triglicéridos. Y uno de los factores más importantes es la insulina. La insulina favorece el depósito de estos ácidos grasos en el tejido adiposo. Eso quiere decir que tiene un rol lipogénico. Pero en contra de esta acción están las acciones de otras hormonas que tienen una acción lipolítica. ¿Qué quiere decir esto? Que favorecen la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo para que estos ácidos grasos vayan al hígado, se oxiden y puedan producir energía y puedan producir a su vez otros compuestos, como es la de más ácidos grasos, cuerpos cetónicos y colesterol. Entonces, esos factores que son las hormonas lipolíticas están referidas básicamente a la adrenalina, a la noradrenalina, al glucagón, a la hormona del crecimiento, a la CTH y a la vasopresina. Especialmente las tres primeras que tienen un efecto claramente lipolítico, ¿no? Muy bien, entonces cuando los ácidos grasos son liberados del tejido adiposo, van a ir al hígado y van a oxidarse. Vamos a revisar cómo es que se da este proceso de oxidación de los ácidos grasos. Como les dije al principio, esta oxidación de los ácidos grasos es válida tanto para los saturados como para los insaturados. Entonces, revisemos primero la oxidación de los ácidos grasos saturados. Para este efecto, estamos tomando como ejemplo el palmitato. Acá tienen ustedes la molécula del palmitato. Lo están viendo, ¿no? Bien. A este palmitato se va a incorporar una coenzima A. Esta incorporación es con consumo de energía, que de ATP pasa a AMP y que tiene como cofactor el magnesio, para formar la acilcoenzima A. La acilcoenzima A. Acá se incorporó a la molécula del palmitato esta coenzima A en reemplazo de este radical oxidrilo. Entonces tenemos la acilcoenzima A. Dicho sea de paso, la acilcoenzima A es la forma activada del ácido graso, que está lista para ingresar a la mitocondria para oxidarse. ¿Ok? Para oxidarse. Vamos a ver cómo es que esta acilcoenzima A, ¿no?, ingresa a la mitocondria. Esta acilcoenzima A puede provenir de los ácidos grasos de cadena corta, en cuyo caso pasan directamente la membrana mitocondrial, ¿no? Y siguen el proceso de beta oxidación dentro de la mitocondria. Entonces, me estoy refiriendo a los ácidos grasos de cadena corta, o sea, a la acilcoenzima A proveniente de los ácidos grasos de cadena corta. Pero esta activación para los ácidos grasos de cadena larga se da en la fracción microsomial, y no pueden entrar así nomás a la mitocondria. O sea, la acilcoenzima A
proveniente de los ácidos grasos de cadena larga no pueden ingresar directamente a la mitocondria, sino que necesitan un transportador que se denomina la carnitina. Entonces, rápidamente, veamos cómo actúa y qué cosa es la carnitina. La carnitina es el beta-butirato de trimetilamol. Es el beta-butirato de trimetilamol. Y esta carnitina actúa entre la membrana externa y la membrana interna de la mitocondria. La acilcoenzima A, proveniente de los ácidos grasos de cadena larga, van a interactuar con la carnitina a este nivel para formar la acilcarnitina, dejando libre la coenzima A. Esta acilcarnitina, en la membrana interna, a nivel de la membrana interna, va a interactuar con la coenzima A para formar la acilcoenzima A, dejando libre a la carnitina para que siga transportando estas aciles coenzima A de cadena larga. De tal manera que ya aquí ven ustedes cómo la acilcoenzima A está dentro de la membrana, ¿no? Este es el proceso o el rol que tiene la carnitina en el transporte de los ácidos grasos provenientes de cadena larga. ¿Ok? Entonces, ya tenemos a la acilcoenzima A ya activada, ¿no?, dentro de la mitocondria. Luego viene un proceso de deshidrogenación, ¿no?, donde la flavoproteína va a ser reducida, ¿no?, de tal manera que en este proceso de deshidrogenación, por acción de una deshidrogenasa, ¿no?, va a quitar 2 hidrógenos de aquí, ¿no? Se van a desprender 2 ATPs. 2 ATPs. Este es el primer rendimiento energético que da el proceso de beta oxidación. 2 ATPs. Para formar el acilcoenzima A insaturado. Aquí vemos prácticamente la misma fórmula, pero sin los 2 hidrógenos. Estos 2 hidrógenos fueron a parar acá. Flavoproteína y dieron como rendimiento energético 2 ATPs. Y ya tenemos el acilcoenzima A insaturado. Luego viene la acción de una hidratasa, que como su nombre lo dice, incorpora agua a la molécula, para formar el beta-hidroxiacilcoenzima A. Beta-hidroxiacilcoenzima A, radical oxidrilo sobre el radical CH, ¿no? Y se forma el beta-hidroxiacilcoenzima A, que es la diferencia entre esta molécula y esta. ¿Okay? Tenemos el beta-hidroxiacilcoenzima. Luego viene la acción de otra deshidrogenasa, es la segunda deshidrogenasa que interviene en este proceso de oxidación. La única diferencia es que en esta oportunidad esta deshidrogenasa transfiere dos hidrógenos, uno de acá y otro de acá, lo transfiere al NAT, ¿no? Lo transfiere al NAT. Y en esta transferencia hay un rendimiento de 3 ATPs. De 3 ATPs. Es el segundo momento de producción energética. Acá tenemos 2 ATPs y aquí tenemos 3 ATPs. Luego viene como consecuencia de esta deshidrogenación se forma el beta-cetoacil coenzima A. Beta-cetoacil. Y finalmente viene la acción de una tiolasa por una molécula de coenzima A para formar la acilcoenzima A y la acetilcoenzima, que es el producto final del proceso de beta oxidación. Si nosotros quisiéramos ver más o menos cómo es el rendimiento energético, diríamos que una molécula de palmitato nos va a dar 8 moléculas de acetilcoenzima. Si por cada molécula de acetilcoenzima se han desprendido 5 ATPs, 2 más 3, 5, tendríamos 40 ATPs. Pero se han gastado un ATP.
otro lado, se forman 8 moléculas. Cada molécula ingresa al ciclo de Krebs. Y ahí seguimos. Va a dar 96 atomos. 32 es el rendimiento. Esta es el proceso de la oxidación. ¿Cómo es? Transportando proveniente de ácidos grasos de cadena. ¿Está claro? Bien. Pero Doctor, buenas tardes. Disculpe, le escuchamos entrecortado. ¿No han escuchado? No sé, cuando estaba explicando, se escuchaba entrecortado con respecto a la anterior diapositiva, doctor. ¿Que desean que le repita esto? Sí, por favor, doctor. Muchas gracias. Ya. Entonces, ya un poquito más rápido para poder continuar. No hay ningún problema, yo les repito el diapositivo. Tenemos el palmitato. El primer proceso es la incorporación de la coenzima A sobre el palmitato. Este proceso de incorporación supone el consumo de ATP que pasa a AMP por acción del magnesio, teniendo como cofactor el magnesio. Al incorporarse la coenzima A, al palmitato se forma la acilcoenzima A. Esta acilcoenzima A es la forma activa del ácido graso, ¿no es cierto? Que cuando es proveniente de los ácidos grasos de cadena corta, pasan directamente a la mitocondria para continuar el proceso de oxidación, pero cuando es proveniente de los ácidos grasos de cadena larga, esta acilcoenzima A formada en la fracción microsomial no puede ingresar a la mitocondria porque necesita un transportador. Este transportador es la carnitina, que es el beta-butirato de trimetilamonio. Beta-butirato de trimetilamonio. Esta carnitina actúa a nivel de la membrana mitocondrial. La membrana mitocondrial tiene una función externa y una interna. Cuando se acerca esta acilcoenzima a la membrana externa, va a interactuar con la carnitina, dejando libre la coenzima A y se forma la acilcarnitina. La acilcarnitina. Esta acilcarnitina, en la porción interna ya de la membrana mitocondrial, se combina con la coenzima A para formar la acilcoenzima A. Ya acá tenemos la acilcoenzima A dentro de la mitocondria y deja libre a la carnitina para que siga transportando más acilcoenzima A dentro de la mitocondria para que se pueda oxidar. Esta es la forma como actúa la carnitina. Bien, volviendo a nuestro cuadro anterior. Entonces, ya tenemos la acilcoenzima A, que es la forma activa. Esta acilcoenzima A va a sufrir la acción de una deshidrogenasa, que va a sacar 2 hidrógenos, 1 y 2 de acá. Y se lo va a dar a una flavoproteína, ¿no? Para reducir esta flavoproteína, y esta reacción supone la liberación de 2 ATPs. Este es el primer rendimiento energético que tiene el ácido graso, en este caso, el palmitato. Muy bien. Luego, este compuesto formado por esta deshidrogenación es el acilcoenzima A insaturado. Acá perdieron los 2 hidrógenos, esto se llama acilcoenzima A insaturado. Esta acilcoenzima A insaturado sufre la acción de una hidratasa que incorpora agua a la molécula para formar el beta-hidroxiacilcoenzima. Ya tenemos el beta-hidroxiacilcoenzima. Este beta-hidroxiacilcoenzima A va a sufrir la acción de otra deshidrogenasa. Acá fue una, acá es otra.
Con la única diferencia que ahora no se lo transfiere pues a una flavoproteína, sino se lo transfiere a, ¿cierto? En este proceso se liberan 3 ATPs. En el primero 2 y en el segundo 3. Para formar el beta-cetoacilcoenzima A. Acá hay un hidrógeno que se perdió, en beta-ceto, ¿no? Y el otro es el YAC. 1 y 2 hidrógenos se han perdido y se forma el beta-acilcoenzima. Este beta-cetoacilcoenzima A, por acción de una tiolasa, incorpora a una molécula de coenzima A para formar la acilcoenzima A y la acetilcoenzima. Es el producto final de la beta-oxidación de los ácidos. Bien, si nosotros queremos saber cuánto es el rendimiento energético, en este caso del palmitato, y puede ser cualquier otro ácido graso, tenemos que una molécula de palmitato nos va a dar 8 acetilcoenzimas. 8 acetilcoenzimas. Pero cada acetilcoenzima A ha supuesto la liberación de 2 más 3 son 5 ATPs. Entonces yo multiplico 8 por 5, nos da 40 ATPs, que es lo que ha rendido como producción energética el palmitato. Pero a su vez se han sido 8 moléculas de A, se han gastado 8 ATPs, en este paso se gastan. Entonces yo resto 40 menos 8 me sale. Pero si las 8 moléculas de acetil ingresan al ciclo de Krebs, cada molécula va a dar 12, 8 por 12, son 96 ATPs más los 30, más 96 ATP más los 32 ATPs que forman son 128 ATPs que tendrían. Ese es el ahora. Como les dije, no solamente el proceso de oxidación se da en los ácidos grasos saturados, claro, sino también se da en los ácidos grasos. Y así como tomamos Doctor, disculpe, se le escucha entrecortado la última parte. No sé si es la conexión de internet. sí, a ver. Así como hemos visto el proceso de oxidación de los ácidos grasos saturados, vamos a ver el proceso de oxidación de los ácidos grasos insaturados. Y como tomamos el ejemplo del palmitato, ahora vamos a tomar como ejemplo el ácido linoleico. Entonces, y esto lo vamos a desarrollar en la forma estereoquímica, ¿no? En realidad es sencilla. Ustedes fijen los conceptos principales. Acá tienen la forma activa del ácido linoleico, que es el linoil coenzima A. El primer paso es la acción debido a una isomerasa, que es la pérdida de esta cadena alifática lateral. Al perder esta cadena alifática lateral, va a quedar así, por acción de esta isomerasa, y se forma el delta 3 cis delta 6 cis dienoil coenzima A. ¿Ya? Así se llama este compuesto. Delta 3 cis delta 6 cis dienoil coenzima A. Luego, por reacción de otra isomerasa, se transforma de su forma cis a su forma trans, de tal manera que hay una modificación también en esta cadena de acá, alifática lateral, a esta forma trans, conformándose el delta 2 trans delta 6 cis dienoil coenzima A. Delta 2 trans delta 6 cis dienoil coenzima A. Este compuesto se va a modificar perdiendo finalmente toda esta porción de la cadena trans, de tal manera que se forma el delta 2 cis enoil coenzima A. Delta 2 cis enoil coenzima. Todo esto ha sido reducción progresiva de la cadena lateral. Delta 2 cis enoil coenzima.
Luego viene la acción de una hidratasa. Las hidratasas, como ustedes saben, incorporan agua en la molécula para formar el beta-hidroxiacilcoenzima A. Beta-hidroxiacilcoenzima A con el radical oxidrilo hacia arriba. O sea, este es en su forma dextrógira. Dextrógira. Beta-hidroxiacilcoenzima A en su forma dextrógira. Que luego, por acción de una epimerasa, ¿no?, va a modificar la ubicación de este radical oxidrilo hacia abajo para formar el beta-hidroxiacilcoenzima A levógiro. Beta-hidroxiacilcoenzima A levógiro, que si volvemos a nuestro esquema anterior, vamos a ver que es exactamente igual a esta beta-hidroxiacilcoenzima A. Y de ahí continúa exactamente el mismo proceso hasta acetilcoenzima A. Hasta acetilcoenzima. Entonces vemos cómo los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados se oxidan. Revisemos rápidamente la síntesis, porque esta acetilcoenzima A que se forma dentro de la mitocondria puede servir para sintetizar más ácidos grasos. Entonces, entre otras, también sirve para la síntesis de colesterol, que la vamos a ver luego, y la síntesis de los cuerpos cetónicos, que eso es motivo de otra clase que creo que se la va a dar el doctor Carlos del Águila. Entonces, la síntesis de los ácidos grasos pueden ser dentro de la mitocondria. Dentro de la mitocondria. Y aquí he aprovechado este diapositivo de la oxidación para hacer la síntesis intramitocondrial, que es la vía, sigue simplemente la vía inversa. Allí donde hubo la actuación de una deshidrogenasa, va a actuar una cetotiolhidrasa para que el beta-cetoacilcoenzima A se transforme en beta-hidroxiacilcoenzima A por acción de una beta-cetotiolhidrasa. ¿Okay? Entonces ya tenemos en la vía intramitocondrial tendríamos la beta-hidroxiacilcoenzima A. Esta beta-hidroxiacilcoenzima A se va a transformar en acilcoenzima A insaturado por acción de una deshidrogenasa. En la síntesis actúa una hidratasa y acá actúa una deshidrogenasa, ¿no?, para formar el acilcoenzima A insaturado. Y finalmente, esta acilcoenzima A insaturado, por acción de una reductasa, antes en el proceso de oxidación estaba una deshidrogenasa, acá actúa una reductasa, forma el acilcoenzima A y finalmente el ácido graso palmítico. ¿Ya? Esto está simplificado. Y yo lo simplifico porque estas rutas metabólicas no debemos hacerlas mayormente complicadas por cuanto muchas veces se escapan a la memoria. O sea, es importante que ustedes fijen los pasos principales. En la vía intramitocondrial de la síntesis de los ácidos grasos, ¿no?, es por vía inversa, sigue la vía inversa del proceso de la oxidación, utilizándose enzimas diferentes, beta-cetotiolhidrasa, deshidrogenasa y una reductasa. Pero la beta-oxidación no solamente puede ser dentro de la mitocondria, también puede ser fuera de la mitocondria. Entonces, revisemos rápidamente cómo es este proceso de la síntesis de los ácidos grasos en la vía extramitocondrial, ya por fuera de la mitocondria. Siempre es a partir de acetilcoenzima A. Siempre es a partir de acetilcoenzima A. ¿Okay? Entonces, en un primer paso, va a actuar una carboxilasa que incorpora CO2 a la molécula de acetilcoenzima A para formar el malonilcoenzima A. El malonilcoenzima. No se olviden de este producto, de este malonilcoenzima A, porque este malonilcoenzima A es importante en la regulación de la síntesis de los cuerpos cetónicos, como vamos a ver al final. Yo no voy a desarrollar el capítulo de los cuerpos cetónicos, pero sí les voy a dar un adelanto, ¿no?
Y a propósito de que estamos viendo el malonilcoenzima A. Entonces, por un lado tienen acetilcoenzima A y por otro lado malonilcoenzima A formado por acción de esta carboxilasa que incorporó el CO2. Tanto el acetilcoenzima A como el malonilcoenzima A van a sufrir la acción de una enzima que es una transasilasa. Una transasilasa. ¿Qué hace esta transasilasa? Incorpora a una proteína transportadora de grupos acilos a ambos, al acetilcoenzima A y al malonilcoenzima A. Para esta proteína transportadora de grupos acilos es el ACP, acetil carrier protein. Acetil carrier protein. Es la proteína transportadora de grupos acilos. Entonces, al incorporar esta transasilasa a esta proteína, ¿no? Al incorporar esta transasilasa, esta proteína transportadora de grupos acilos al acetilcoenzima A, esta acetilcoenzima A se transforma en acetil-ACP. Acetil-ACP. Acetil, igualito que acá, sale la coenzima A y queda ACP. Saldría OASH. Pero eso ya no lo ponemos, como les dije, estamos simplificando estas vías metabólicas para que sean más fácilmente digeribles. Llamémoslo así. Entonces tenemos la acetilcoenzima, acetil-ACP. Y por otro lado, el malonilcoenzima A, al recibir al ACP, se transforma en malonil-ACP. Malonil, todo igual acá, en lugar de coenzima ACP, malonil. Entonces, luego viene la condensación de estas dos moléculas, del acetil-ACP y del malonil-ACP, para formar el acetoacetil-ACP, acetoacetil-ACP, con la liberación de CO2, una coenzima A y agua. ¿Ya? Se forma el acetoacetil-ACP. Acá lo tengo. Acetoacetil-ACP. Este acetoacetil-ACP va a sufrir la acción de una reductasa. De una reductasa que va a donarle dos hidrógenos a partir del TPN para formar el beta-hidroxibutiril ACP. Acá tenemos el beta-hidroxibutiril ACP. Luego, este beta-hidroxibutiril ACP, pierde agua. Pierde agua. Entonces se transforma en butiril ACP. Ya no es beta-hidroxi, sino es simplemente butiril ACP. Acá ha perdido el agua. OH y un hidrógeno de acá. Son dos hidrógenos y un oxígeno. Acá ha perdido el agua para formar el butiril ACP. Este butiril ACP va a ser sometido a la acción de otra reductasa. Siempre el TPN es el donante de estos dos hidrógenos para conformar el butiril, el acil ACP. Aquí tienen ustedes un hidrógeno y el otro más. ¿Okay? Acá tenemos el acil ACP. Acil ACP. Finalmente, ya este ACP se elimina y queda el acilcoenzima A. Cuando interactúa este acil ACP con la coenzima A, se elimina el ACP, queda ACPSH, como acá, y la coenzima A ingresa para formar el acilcoenzima A, y de acilcoenzima A ya se forma el ácido graso correspondiente. ¿Ok? Entonces, ese es por la vía extramitocondrial. Ese es por la vía extramitocondrial. Muy bien. Como les decía, cuando en este cuadro veíamos que el producto final era la acetilcoenzima A, esta acetilcoenzima A tenía una razón de ser. Primero, proporcionar energía. Ya hemos visto cómo proporciona energía. Segundo, era la formación de más ácidos grasos. Ya hemos visto cómo se forman los ácidos grasos, ¿no? A partir tanto del acetilcoenzima A, tanto en la vía mitocondrial, siguiendo la vía inversa, como en la vía extramitocondrial, como hemos visto hace un momento. Pero también nos sirve para formar cuerpos cetónicos y colesterol.
Miren, lo ideal en condiciones normales es que siempre esta acetilcoenzima A formada ingrese al ciclo de Krebs y de energía y se metabolice, ¿cierto? Hasta CO2 y agua. Eso es lo ideal, ¿cierto? Pero también es necesario el colesterol. El colesterol tiene una serie de funciones, ¿no? Ustedes saben, constituyente de la membrana celular, nos sirve para la síntesis de hormonas, nos sirve para la síntesis de las sales biliares, no tienen un rol, como vamos a verlo. Entonces, pero hay situaciones en las que esta acetilcoenzima A no puede ingresar al ciclo de Krebs. Y me estoy refiriendo básicamente a la diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque la acetilcoenzima A, para ingresar al ciclo de Krebs, necesita de un intermediario que es el oxalacetato. Y el oxalacetato proviene del metabolismo piruvato y a su vez de la vía glicolítica. Por lo tanto, si no hay oxalacetato, la acetilcoenzima A no puede seguir produciendo energía en el ciclo de Krebs. Esto es lo que se da en el diabético. Entonces, allí la acetilcoenzima A toma otras vías, como es la formación de más ácidos grasos. Esa es una que le hemos visto ahora, ¿no? La formación de cuerpos cetónicos, que lo van a ver ustedes luego, y la formación de colesterol. La formación de colesterol, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente cómo es la síntesis, cómo es el metabolismo del colesterol. Miren, el colesterol tiene una serie de utilidades, ¿no? Ya hemos adelantado hace un momento cómo el colesterol sirve para la síntesis de corticoides, de las hormonas sexuales, de las sales biliares, de la vitamina D, los constituyentes de la membrana celular. Esa es la utilidad que tiene el colesterol. Hay alimentos que nos pueden proporcionar mucho colesterol, como por ejemplo las carnes, las vísceras. La yema de huevo también, pero no lo es tanto. Antes se tenía mucho temor a esto, pero básicamente carnes rojas, vísceras, mariscos, pueden proporcionar mucho colesterol. El queso Edam, el queso amarillo, puede proporcionar también mucho colesterol. Miren, una dieta normal nos proporciona más o menos 300 miligramos de colesterol diario. Uno que coma normalmente sin excesos de ningún tipo, nos da unos 300 miligramos diarios de colesterol. Sin embargo, la, la síntesis de colesterol, que es lo que vamos a revisar ahorita, la síntesis de colesterol nos puede proporcionar hasta 1000 miligramos de colesterol. Hasta 1000 miligramos de colesterol. Más de 3 veces. Entonces, allí ustedes tienen una de las razones de cómo hay personas que se cuidan mucho en su dieta, que guardan un régimen alimenticio muy light y que sin embargo tienen alto el colesterol, ¿no? Y tienen otras personas que son obesas, ¿no? Que no se cuidan en lo absoluto y su colesterol está normal. Porque esta síntesis de colesterol está regida en parte por patrones genéticos, y qué es lo que vamos a revisar hoy. Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente, porque eso también nos va a llevar a conductas terapéuticas distintas, Entonces, vamos a revisar cómo es la síntesis del colesterol. El colesterol se alga en muchos órganos de nuestro organismo. En el hígado, 50% del colesterol en el hígado, ¿no? Se sintetiza en el hígado. También
hay un 15% de colesterol que se sintetiza en el intestino, en las suprarrenales, en los testículos, hasta en los grandes vasos, como en la aorta, puede haber síntesis de colesterol. O sea, la síntesis puede darse en el hígado, intestino, en la piel, en las glándulas suprarrenales y en la gonada, como en los testículos, y en los grandes vasos, como la arteria aorta. Y la síntesis se da básicamente en el citosol y en el retículo endoplasmático, ¿no? Es ahí donde se sintetiza el colesterol a partir de acetilcoenzima. Entonces revisemos los pasos. Ojo que, como les vuelvo a repetir, este es un cuadro resumido, no les hago de todas las reacciones químicas, porque no es el caso, pero sí lo principal para que ustedes tengan idea cómo es la síntesis del colesterol. La síntesis del colesterol parte de la acetilcoenzima A. Parte de la acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A, por acción de una tiolasa, incorpora a una coenzima A para formar el acetoacetilcoenzima A. El acetoacetilcoenzima A. Este acetoacetilcoenzima A, por acción de una sintetasa, incorpora a otra molécula de acetilcoenzima A para formar el beta-hidroxi beta-metilgluterilcoenzima A. Beta-hidroxi beta-metilgluterilcoenzima A. Este gluterilcoenzima A, por acción de una reductasa, le proporciona dos hidrógenos a este metilgluterilcoenzima A para formar el mevalonato. El mevalonato. Este paso a la formación de mevalonato es sumamente importante, porque este paso es donde se da la regulación de la síntesis del colesterol. Hay diversos factores que intervienen en esta regulación. Uno de ellos es el colesterol mismo. Se dice que cuando aumenta mucho el colesterol se inhibe esta reductasa y por lo tanto disminuye la síntesis del colesterol, ¿no? Ese es uno de los mecanismos por feedback negativo, ¿no? Hay otros factores, como es por ejemplo el glucagón, los glucocorticoides, la glucosa, que aumentan la acción de esta reductasa. Aumentan la acción de esta reductasa. En tanto que otros, como la insulina y las hormonas tiroideas, disminuirían la acción de esta reductasa. Entonces, factores que favorecen la actividad y factores que inhiben la actividad, ¿no? Vuelvo a repetir, glucosa, glucocorticoides, glucagón, ¿no? Aumentan la actividad de esta reductasa, en tanto que el colesterol mismo, la insulina y las hormonas tiroideas disminuyen la actividad de esta reductasa. Muy bien. Pero esta reductasa también, hay algo que ustedes deben de fijar. Esta reductasa en su actividad tiene un ritmo circadiano. ¿Qué significa esto? Que se produce, que la mayor actividad de esta reductasa se da en la madrugada. De allí que cuando nosotros, como vamos a ver luego, administremos medicación para disminuir la concentración de colesterol, inhibiendo esta reductasa, el medicamento, que son básicamente las estatinas inhiben la acción de esta reductasa, se administra en la noche, no se administra durante el día, se administra en la noche. Esa es la razón por la cual las estatinas, que son fármacos, y hay diversos tipos de estatinas, estas estatinas se deben administrar en la noche para que tengan una mayor actividad, porque esta reductasa tiene un ritmo circadiano de acción. Entonces, así se forma el mevalonato. Luego, este mevalonato va a ser sujeto de fosforilaciones sucesivas por acción de sinasas, ¿no? Siempre va a ser con consumo de ATP, que pasa ADP y magnesio como cofactor. Entonces, en un primer momento se forma el mevalonato 5-fosfato. Este mevalonato 5-fosfato, por acción de otra sinasa, con consumo de ATP que pasa ADP, el magnesio como cofactor, va a formar el mevalonato 5-pirofosfato.
mevalonato 5-pirofosfato. Este mevalonato 5-pirofosfato, por acción de otra sinasa, sumo de ATP y pasa a ADP, forma el mevalonato 3-fosfo-5-pirofosfato. Mevalonato 3-fosfo-5-pirofosfato. Luego viene la acción de una decarboxilasa, el CO2, y este mevalonato 3-fosfo-5-pirofosfato se transforma en isopentil-pirofosfato. Este isopentil-pirofosfato, por acción de una isomerasa, se transforma en 3-dimetilalil-pirofosfato. 3-dimetilalil-pirofosfato. Este 3-dimetilalil-pirofosfato, por acción de una transferasa, se transforma en geranil-pirofosfato. Geranil-pirofosfato. El cual a su vez por otra transferasa se transforma en farnicil-pirofosfato. Farnicil-pirofosfato. Y luego, este farnicil-pirofosfato, por acción de una sintetasa, se transforma en escualeno. Acá se forma el núcleo principal del colesterol, el escualeno. Este escualeno va a ser sometido a la acción de una oxidociclasa para formar el lanosterol. Este lanosterol va a ser sujeto a dos procesos sucesivos de desmetilación. El lanosterol se va a desmetilar en dos procesos sucesivos. La primera es la pérdida de un radical metilo en el carbono 14. Y tenemos el 14-desmetil-lanosterol. 14-desmetil-lanosterol. Este 14-desmetil-lanosterol luego va a perder dos radicales metilo en el carbono 4 para formar el simosterol. Ya tenemos el simosterol. ¿Okay? Este simosterol va a ser sometido a la transposición de los dobles enlaces en dos pasos sucesivos. El primero es cuando el doble enlace situado entre el carbono 8 y 9 pasa al 7 y 8, para que el simosterol se transforme en delta 724 colestadienol. Delta 724 colestadienol. Este delta 724 colestadienol va a sufrir una transposición en su doble enlace. El que está situado entre el carbono 7 y 8 lo va a pasar entre el 6 y el 5 para formar el desmosterol. Y este desmosterol finalmente genera la síntesis de colesterol. ¿Okay? Este es el proceso de síntesis del colesterol. No nos olvidemos de este paso particularmente importante. No nos olvidemos de este paso particularmente importante donde actúa esta reductasa. Hoy en día se utilizan muchos fármacos para las dilipidemias que se caracterizan por aumento del colesterol. Indudablemente, el primer paso, y dependiendo la cuantía, dependiendo la magnitud de la hipercolesterolemia, veremos si es posible controlarlo solamente con dieta. Miren, antes, recuerdo cuando yo estudiaba medicina, cuando comencé a estudiar medicina, los niveles normales de colesterol se consignaban en 300 miligramos por ciento. 300 miligramos por ciento era en los libros a nivel normal. Cuando terminé medicina, eran 250 miligramos por ciento. Hoy en día, se considera que el valor normal del colesterol es de 200 miligramos por ciento. ¿Y qué cosa es lo que ha pasado? No es que el nivel normal haya ido bajando, ¿no? Simplemente es que los primeros valores fueron tomados a partir de referencias estadísticas, básicamente de Estados Unidos y de Europa, donde se veía que el promedio, más o menos, pues, podía considerar aceptable, era de 300 miligramos. Pero luego vino los estudios de factores de riesgo coronario y se vieron situaciones en las cuales había una coincidencia entre el aumento del colesterol, el colesterol más alto, y los que tenían más riesgo de enfermedad coronaria. Es en esta forma como comenzó a bajar
¿no? El nivel normal de colesterol, primero a 250 y ahora a 200. Pero no solamente eso ha sucedido con el colesterol, también ha sucedido con las LDL, con las lipoproteínas de baja densidad, ¿no? Al principio se consideró que el nivel normal de LDL era de 170 miligramos. Y hoy día estamos por debajo de 130. Incluso algunos hablan de que lo ideal es tenerla por debajo de 100, ¿no? Pero eso es para que ustedes más o menos vean cómo las referencias estadísticas muchas veces tienen una significación en la determinación de los valores normales. Bien, finalmente, diremos que no solamente, pues, uno es la dieta. Yo puedo, si el aumento de colesterol es pues 210 y de repente 220, solamente le voy a indicar una dieta baja en colesterol. Pero si los niveles son mayores, entonces ya hoy en día apelamos a las estatinas. Y las hay muchas. La lovastatina, la simvastatina, ¿no? La atorvastatina, la rusovastatina, en fin, cada uno con sus peculiaridades, pero estas estatinas tienen una acción a nivel de la inhibición de esta reductasa. ¿Okay? Hay otros productos como por ejemplo el citosterol, ¿no? El citosterol disminuye, bloquea la absorción del colesterol. Se utiliza poco hoy en día. El otro es el colestipol y la colestiramina, ¿no? ¿Qué cosa hace el colestipol y la colestiramina? Básicamente bloquea la absorción de las sales biliares a nivel del hígado. Disminuye, bloquea la absorción de las sales biliares. Las sales biliares, como ustedes saben, se reabsorben, ¿no es cierto?, a nivel intestinal, pero estas sales biliares tienen colesterol. Por lo tanto, si yo inhibo la absorción de las sales biliares con colesterol y colestiramina, hago que este colesterol se elimine por vía fecal, ¿no? Como coprostanol, se elimine por vía fecal y haya menos insumos, menor insumo para que haya mayor concentración sanguínea de colesterol. Muy bien. Otro fármaco es el ácido nicotínico, ¿no? El ácido nicotínico disminuye. ¿Qué hace el ácido nicotínico? Disminuye la lipólisis del tejido adiposo. Al disminuir la lipólisis del tejido adiposo, va a haber menor insumo de ácido graso para la formación de acetilcoenzima A. Y si hay menor insumo para la formación de acetilcoenzima A, obviamente habrá una disminución en la síntesis de colesterol porque habrá menor acetilcoenzima A. Muy bien, solamente quiero referirme a algo que les adelanté respecto al metabolismo de los cuerpos cetónicos. No voy a tocar el metabolismo cetónico, ese es un motivo de otra clase. Cuando hablamos de cuerpos cetónicos, hablamos del ácido acetoacético, el beta-hidroxibutírico, ese es el principal, y la acetona. Esos son los tres cuerpos cetónicos. Ácido acetoacético, la acetona y el beta-hidroxibutírico. Bien, los factores que regulan la síntesis de los cuerpos cetónicos son básicamente tres. Una es la movilización de los ácidos grasos. Cuanto mayor movilización de los ácidos grasos haya, o sea, cuanto mayor efecto lipolítico haya, mayor formación de cuerpos cetónicos. Por eso es que en el ayuno prolongado, hay mucha liberación de los ácidos grasos para producir energía. La persona está en ayuno, ¿no? Y esto hace de que esta lipólisis origine más acetilcoenzima A y más cuerpos cetónicos. Por eso es que en el ayuno prolongado se ve cetosis, cetonema. Entonces, la movilización de ácidos grasos es un factor. El otro factor es la disposición de glicerol 3-fosfato. Si yo tengo más glicerol 3-fosfato en un metabolismo normal de la glucosa, por ejemplo, ¿no? Entonces va a favorecer que los ácidos grasos se esterifiquen y haya menor producción de cuerpos cetónicos. A mayor disposición de glicerol 3-fosfato,
menor producción de cuerpos cetónicos. Esa es la segunda. Y la tercera, que es a lo que yo iba aquí, en esta en este esquema de la síntesis de ácidos grasos en la vía extramitocondrial, era el malonilcoenzima A. ¿Ya? Este malonilcoenzima A inhibe la acción de la carnitina. Miren, inhibe la acción de la carnitina. Y si yo inhibo la acción de la carnitina, voy a disponer de menor acilcoenzima A para la formación, proveniente sobre todo de cadena larga, para la formación de acetilcoenzima A. Y como consecuencia baja la producción de cuerpos secos. El efecto de este malonilcoenzima A es importante porque inhibe la acción de la. ¿No? Muy bien, señores. Yo creo que hemos hecho una revisión de estos procesos bioquímicos que corresponden a la beta oxidación de los ácidos grasos saturados, de los ácidos grasos insaturados. Hemos visto el rol de la carnitina en estos procesos. Hemos visto la síntesis de los ácidos grasos en la vía intramitocondrial y en la vía extramitocondrial. Y finalmente, cómo es la síntesis del colesterol y el control en la regulación de la síntesis del mismo. Muy bien, señores. Yo creo que hasta acá hemos llegado, ¿no? Estudien, cuídense, no salgan a la calle, porque la epidemia está muy difícil hoy en día. Hay una cantidad de contagios tremenda. Cada vez más está comprometiendo a la gente. Muy bien, señores, con esto hemos terminado. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Gracias, doctor.